Álvaro, José, Fabiola y mi persona vamos a explicar acerca de lo que vendrían a ser las fracturas, así que acompáñenos, vamos. Ok, profe, yo voy a empezar con la introducción. El 65% de los accidentes laborales ocurren en el área de la manufacturera. ¿Qué es la manufacturera? La manufacturera es una labor social o también de comercio. También, esto no está totalmente comprobado porque también se dicen que los accidentes también ocurren en las construcciones. Ok, según las estadísticas de 2016, las áreas de manufacturera y comercio dieron un total de 1.404 casos, lo que daría a 65,55 casos en total hasta septiembre. Mientras que en el área de construcción solamente se registraron 98 casos, a lo que alcanzaría un 4,58% de casos. Vi en algunos videos y es cierto que cuando ves algún tipo de fractura es mejor poner periódico y como que envolverlo y forzarlo para que el hueso ya no se lastime más y que ya no se salga, entonces como que hay que enrollar. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que son las fracturas. Así que vamos a empezar por su concepto. Las fracturas se dan porque ha habido una rotura de un hueso, generalmente por una lesión que ha sufrido el cuerpo. En cualquier parte de nuestro cuerpo nosotros sabemos que tenemos huesos y una fractura se puede dar porque ha tenido una lesión, ya sea en accidentes, así también puede llegar a ser en un juego, puede ser en caídas de alturas muy elevadas o también juegos deportivos como puede ser el fútbol. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas que dan por un sobreesfuerzo. Estas principalmente están con un daño en lo que es la espalda. Cuando una persona carga mucho esfuerzo o mucho peso en su espalda o le esfuerza demasiado, esta tiende a ponerse más débil, ya que sostiene todo nuestro cuerpo y a la vez cargar un peso más sobre eso tiende a ser peligroso. Aquí hay un muñeco. Generalmente esta parte de la espalda es la que tiende a sufrir más daño. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros sobreesforzamos nuestra espalda, sentimos aquí un peso y este peso afecta a nuestra columna, específicamente en esta parte. ¿Esto qué ocasiona? Puede llegar a ocasionar una fractura y así también al romperse o al fracturarse nuestra espalda nos podemos quedar inmóviles, ya que como sabemos nuestra columna principal es por la cual nosotros podemos estar de pie y si esta se llega a dañar nosotros no tendríamos la posibilidad de podernos mover, es decir, quedaríamos inmovilizados, postrados en una cama o muchas personas también suelen quedarse en silla de ruedas sin poder caminar. Esto se da porque al cargar mucho esfuerzo en nuestra espalda o al sobreexigirla más de lo que acostumbramos de golpe, es un proceso el cual daña nuestros huesos y más si no están bien fortalecidos. Si sufrimos una lesión en la espalda es una de las lesiones más graves que puede ocurrir, generalmente porque no podemos mover. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar de los tipos de fracturas. Algunas veces existen fracturas que deben reducirse o repararse con tratamientos quirúrgicos, como en los siguientes casos. Primero estarían las fracturas abiertas, que en este caso la piel se rompe y bacterias o residuos ingresan en el organismo. En estos casos, el médico lo que debe hacer es realizar una limpieza alrededor de la fractura para evitar que los residuos ingresen en el organismo. Llevar a cabo esta acción reduce el riesgo de infección. Luego estarían las fracturas desplazadas, que estas se producen porque un fragmento óseo se desplaza o queda un tendón interpuesto. En estos casos el médico no puede realinear los fragmentos rotos con una manipulación desde el exterior, o bien puede realizar una reducción cerrada, pero los músculos al traccionar con los fragmentos óseos impiden que los extremos se mantengan en su posición. Luego seguirían las fracturas patológicas en un hueso debilitado por un cáncer.
En este caso, el hueso debilitado por un proceso canceroso normalmente no se consolida después de la fractura. La cirugía puede ser necesaria en estos casos para evitar que fragmentos óseos se desplacen, además de que la estabilización de la articulación de forma quirúrgica disminuye el dolor y puede permitir que el sujeto pueda utilizar la articulación con mayor rapidez. Después de eso seguirían las fracturas que requieren tratamiento quirúrgico. Bueno, existen fracturas que pueden consolidarse más rápidamente, como las fracturas de cadera o de fémur. En este caso también tienen mejor pronóstico cuando se les repara quirúrgicamente. Y por último estarían las fracturas complicadas, que en este caso pueden necesitar cirugía para poder tratar algunas lesiones producidas por la fractura, como la lesión arterial o la sección nerviosa. Buen día, profesor, buen día, compañeros. Yo voy a hablar sobre el tratamiento de las fracturas o el tratamiento de las fracturas. El tratamiento de las fracturas depende mucho sobre la gravedad de la fractura. Uno de estos tratamientos sería como el PRICE, que sería la protección, reposo, ice o hielo, comprensión y elevación. Otra de estas sería la inmovilización de la parte lesionada, como por ejemplo el yeso. Y otra de estos tratamientos sería como la cirugía. Continuando con el tema de los componentes de una fractura. Los huesos forman parte del sistema musculoesquelético y que también incluye los músculos y los tejidos que conectan. Tal vez sería como los ligamentos. Estos proporcionan una estabilidad al cuerpo junto con una movilidad. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre las otras complicaciones. Las fracturas pueden ir acompañadas por algunos problemas, tales serían como las complicaciones. Estas complicaciones, las complicaciones graves no son muy frecuentes, pero el riesgo de sufrirlas aumenta cuando se rompe la piel o se rompe algún vaso sanguíneo. Como la lesión, algunas complicaciones como la lesión de los vasos sanguíneos aparece durante las primeras horas de lesión, y otras como por ejemplo como los problemas de articulación se desarrollan con el tiempo. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre las lesiones neurológicas. A veces los nervios se estiran o se rompen cuando sufren una lesión de hueso. Estas lesiones suelen ir curándose por sí mismas a lo largo de meses, semanas, años, en función de la gravedad de la lesión. Algunas lesiones no suelen curarse por completo y en raras ocasiones los nervios se rompen. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre la embolia pulmonar. La embolia pulmonar es la complicación más grave asociada a la fractura de la pelvis y la cadera. ¿Cómo se produce? Bueno, esto se produce mediante una coagulación de sangre en una vena, y esta se desprende y alcanza el pulmón, y ahí bloquea una arteria, la cual termina por no recibir mucho oxígeno en el cuerpo. Buen día, profesor, buen día, compañeros. El siguiente punto es la embolia grasa. La embolia grasa se produce en muy raras ocasiones. Esto ocurre cuando un hueso largo se fractura y de dentro sale la grasa o la médula ósea. Cuando esto ocurre, puede viajar a través de las venas, alojarse en los pulmones y tapar así un vaso sanguíneo. Esto se le denomina embolia pulmonar. Cuando esto ocurre, la respiración se puede interferir o puede ser dificultosa para el paciente, puede adquirir un aspecto moteado y de un color azul. Las infecciones. Cuando al momento de producirse alguna fractura también se desgarra la piel, esta puede llegar a infectarse hasta el interior, es decir, hasta dentro del hueso. Esta infección se le denomina osteomielitis y es muy difícil de curar. La osteonecrosis. La osteonecrosis se produce cuando el flujo de sangre es interrumpido y parte del hueso muere, ya que a esta parte no le llega la sangre. Es más común que ocurra en el hueso escafoides de la muñeca o en huesos rotos de la cadera que no están
en su sitio, es más probable que ocurra en estos huesos la osteonecrosis. Problemas articulares. Los problemas articulares se producen cuando se afecta la articulación y con esta también se afecta el cartílago a los extremos de los huesos. Esto puede desencadenar que a la hora de cicatrizarse produzca artrosis, ya que este tejido es el responsable de que nos podamos mover normalmente. Cuando este se cicatriza, produce rigidez, lo que provoca que no podemos movernos normalmente. Esto se produce mayormente en hombros, codo y rodilla en personas mayores. Generalmente es necesario el tratamiento de fisioterapia para que se puedan mover las articulaciones normalmente, y otras veces también es necesario el proceso quirúrgico para reparar, curar el cartílago dañado. Después de esta cirugía es menos probable que se produzca una incongruencia articular, pero si se produce tiende a ser menos grave. Algunas de estas fracturas pueden llegar a ser inestables, causando lesiones bastante frecuentes y artrosis. Para su tratamiento, los más recomendados son el uso del yeso y la férula, que te garantiza inmovilidad. Buenos días, profesor. Buenos días, señores jurados. Hoy voy a hablar sobre el alivio del dolor. En general, la aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides no suelen recomendarse en estos casos, porque no suelen ser más eficaces que el paracetamol. Y en algunas personas puede empeorar la hemorragia. El tratamiento Price también puede ser eficaz para las personas que, además de una fractura, presentan lesiones de partes blandas. El tratamiento Price se utiliza para tratar los músculos, los ligamentos y los tendones lesionados. La protección ayuda a evitar lesiones adicionales que podrían empeorar la original y puede consistir en limitar el uso de la parte lesionada, evitar poner peso sobre la parte del cuerpo lesionada, usar muletas o usar férula o un yeso. La elevación de la extremidad lesionada ayuda a drenar el líquido de la lesión y por lo tanto reducir la inflamación. La extremidad lesionada se eleva por encima del nivel del corazón durante los primeros 2 días. Después de 48 horas, el paciente puede aplicar periódicamente calor durante 15 a 20 minutos cada vez. Reducción. A menudo los fragmentos óseos se deben colocar de nuevo en su posición normal. Los fragmentos óseos están desalineados. Ciertas fracturas en los niños no necesitan ser desalineadas, porque el hueso que sigue creciendo puede corregir el defecto de alineación si es posible. La reducción se lleva a cabo sin necesidad de cirugía. Mediante manipulación de los huesos o de los fragmentos óseos para volver a colocarlos en su lugar. Después de realizar la reducción, el médico suele solicitar radiografías para determinar si los huesos fracturados están en su posición normal. Algunas lesiones deben ser desalineadas quirúrgicamente, debido a que la reducción suele ser dolorosa. Antes del procedimiento, se suelen administrar al paciente analgésicos, sedantes o analgésicos. Por ejemplo, si el paciente tiene una luxación de hombro, se puede inyectar lidocaína en la articulación del hombro. Inmovilización, como el día siguiente de la cirugía. Si las fracturas de cadera no se tratan quirúrgicamente, es necesario inmovilizar a la persona en cama durante meses antes de que tenga la fuerza suficiente como para soportar su propio peso. Ok, Josette, el otro video. Conocimiento a las personas, más conocimiento sobre este tema, ya que, como les dije, no muchas personas tienen este conocimiento sobre las fracturas.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nos encontramos en el Prado, en la ciudad de La Paz. Hemos venido a realizar un experimento para que las personas puedan adquirir más conocimiento sobre el tema que nos ha tocado. Nos ha tocado el tema de las fracturas, así que vamos a empezar. Bueno, como un concepto principal, tenemos que las fracturas es la ruptura de un hueso el cual puede estar lesionado o puede haberse chocado contra una superficie muy dura para haberse roto. Las fracturas son las lesiones que sufren nuestros huesos. Hay muchos tipos de fracturas que más adelante van a indicar mis compañeros, pero yo les puedo indicar las fracturas por sobreesfuerzo. Las fracturas por sobreesfuerzo son las que principalmente se encuentran en la espalda. Estas hacen que el hueso principal, que es la columna, pueda llegar a dañarse o incluso romperse, ya sea por una caída o el hecho de hacer mucho deporte o también haberse caído en diferentes situaciones. Esto puede pasar de acuerdo al peso de una persona. Vamos a empezar. Principalmente hay fracturas leves y fracturas graves. Las leves son cuando una persona se cae no de una distancia muy alta, sino de una distancia más corta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona se encuentra a 1 metro de altura, llega a pesar lo doble de su peso. Además, que mientras más alto, más grave es la herida, y no solo puede llegar a ocasionar una fractura, sino que también puede llegar a ocasionar la ruptura de órganos o de varios huesos. Ahora vamos a explicar qué también atrae a las fracturas. Los tumores. Principalmente los tumores se encuentran en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y esto no quiere decir que no afecten a nuestros huesos, sino que al contrario, estas nos ayudan a tener o a ser más pendientes a una fractura. ¿Por qué? Porque un hueso cuando se encuentra dañado es más fácil que tenga osteoporosis o diversas enfermedades de los huesos. Que el hueso sea como esponja, así también que sea más frágil. Por otra parte tenemos a los niños cristal, que es conocido como un síndrome.